Estamos de regreso acá a 9:03 en CNN Chile Radio, la jornada después de la inscripción ya definitiva de los candidatos y candidatas al Parlamento y también a las elecciones presidenciales. Queremos hablar de eso y también de seguridad con Jorge Alessandri, que es diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Hola, a ustedes por el contacto. Bueno, despejamos. ¿Usted va a la reelección o no? Efectivamente, el Distrito 10, que incluye Santiago Centro y otras comunas aledañas. Perfecto. ¿Y fue muy difícil la negociación ahí en el distrito o no con la gente de Chile Vamos o fluyó? Sí, en el primer momento que hicimos lista única, le dedicamos unos 2 meses a eso para hacer una unidad con republicanos, social cristianos, y después dentro de Chile Vamos fue relativamente fácil. Evópoli tenía un diputado acá en una época que era Luciano Cruzcoque, ahora no llevan, así que eso fue una mala noticia, pero se incluyó demócrata, así que sigue siendo fuerte la lista. Diputado, en términos generales, hablando de la lista parlamentaria, de la inscripción, ¿cómo ve usted el escenario después de que no se lograra una lista unitaria, como se había pretendido en su momento, y la oposición finalmente va con estos dos grandes bloques, uno encabezado por Republicano, el Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario, y bueno, la lista que ustedes conforman también con Chile Vamos? ¿Cómo ve usted este escenario entonces después de esta división de fuerza en la oposición? Para el Senado, recuerde usted que se renueva la mitad del Senado en nuestro país cada 4 años, se ve más posible que la oposición tenga mayoría, incluso más amplia de la que tiene hoy día. Para la Cámara de Diputados queda más cuesta arriba, vamos a tener que trabajar el doble, vamos a tener que meterle mucho esfuerzo a las candidaturas en ambos grupos, tanto en republicanos como en Chile Vamos, y esperamos lograr esa mayoría en la Cámara, porque usted no saca nada con ganar la presidencia si finalmente en la Cámara de Diputados queda 4, 5, 7 escaños de lograr la mayoría. ¿Y por qué se ve más difícil, diputado? Porque al ir en 2 listas, como la Cámara se renueva completa, por la forma en que se eligen los diputados, el sistema DONT te premia cuando tú tienes listas muy votadas y te permite sacar 2 o 3, lo que se le llama arrastre, ¿cierto? Pero especialmente en los distritos de 7 o de 8 diputados como el mío, siempre el séptimo y el octavo son diputados que entran con 0,7, 0,8, con votaciones muy bajas, y eso se va turnando y se puede ir a los extremos. Puede sacar el Partido Comunista un diputado más que no habrían sacado en la lista única, y ese cálculo se puede hacer en general en todo Chile. De todas maneras, siempre hay que trabajar mucho en las elecciones y yo espero que logremos mayoría en ambas cámaras. Ahora, se logró algo con republicanos, con estos pactos por omisión, que hoy día a la mañana José Antonio Kast en una entrevista refrendaba, tanto en Arica como en Aysén. Ese puede ser el inicio quizás de una colaboración que tarde o temprano va a ser necesaria, pensando en el escenario presidencial donde es Kast el que está mejor aspectado. ¿Cómo ve usted la posibilidad de colaborar después de lo accidentada y tensa en momentos que ha sido la relación entre republicanos y Chile Vamos? Es muy importante esos pactos por omisión que usted menciona, porque de alguna manera facilitan, no quiero decir aseguran, pero facilitan la mayoría en el Senado. Y nosotros creemos que este gobierno tenía, el actual, propuestas muy nefastas para el país que pudimos frenar gracias a tener la mayoría en el Senado, que después se sumaron Matías Walker y Jimena Rincón y quedamos 27-23. Por lo tanto, esas omisiones en el norte y en Aysén dan la posibilidad de mantener ese seguro de vida que es el Senado. Pero el país no solo necesita un seguro de vida, el país necesita también avanzar. Habría sido provechoso y habría traído prosperidad también tener esa generosidad en la Cámara. No se logró, y por supuesto que el día siguiente a la primera vuelta vamos a estar todos cuadrados con Evelyn Matei, con Kaiser, con Kast, con el que pase a segunda vuelta, y eso va a incluir a todos los diputados, estoy seguro, de Arica a Punta Arenas y a todos los senadores. Estamos conversando con Jorge Alessandri, diputado de la UDI. El presidente del partido, el también diputado Guillermo Ramírez, abandona su distrito, ¿cierto?, para ir a competir en uno que es bastión de la izquierda, por donde va, de hecho, Daniel Jadue, el distrito 9. ¿Qué podemos leer en esa decisión? Y por otra parte, ¿qué le parece que el Partido Comunista haya inscrito a Daniel Jadue como candidato?
Primero, el gesto de Guillermo Ramírez mandó una carta ayer muy sentida ahí al chat de la bancada de la UDI, contando un poco la historia de lo que significaba presidir el partido, gestos que habían hecho otros presidentes del partido en el mismo sentido, que se cambiaban de su distrito a un distrito muy difícil, a un distrito donde el líder o el ex candidato presidencial Jadwe iba. Por lo tanto, yo celebro lo que ha hecho Guillermo Ramírez, lo encuentro que es valiente ir a clavar banderas donde no estaban. Él tenía una reelección cómoda y fácil en el distrito de Las Condes, el número 11, así que muy valorable. Ese es el liderazgo que uno espera en nuestros sectores y una valentía tremenda. Y después, respecto a Jadwe, evidentemente, a pesar de que es legal, porque esto lo han repetido siempre, el CERVEL no va a objetar, pero él está acusado. La Fiscalía ha pedido 18 años. Todos vimos las fotocopias de los cheques, ¿cierto? Las distintas malversaciones de fondos que hubo en el tema de las farmacias populares, los distintos problemas con la dirección de obras de Recoleta, que después se extendieron en una red que afectó a Estación Central también, con el equipo de Jadwe. Por lo tanto, el tema de corrupción ahí es muy, muy, muy profundo. Va en una etapa ya avanzada, que es la acusación, cuando la Fiscalía dice, tengo pruebas suficientes, voy a ir a juicio, y por lo tanto uno habría esperado que, a pesar de que la ley no lo dice, habrá que corregir la ley, que el Partido Comunista no lo hubiera llevado. Una gran diferencia con lo que nos pasó a nosotros, que Calisto, en el caso de Aysén, estaba en una etapa muy preliminar, pero Evelyn Matei zanjó y dijo muy tempranamente, yo prefiero que vaya como independiente, que vaya por fuera, para mantener una sola línea en el tema de corrupción. A propósito de eso, en el Distrito 9, Jorge Durán no va a la reelección entonces. Así nos anunció Renovación. Yo lo último que supe fue ayer a las 8:30 de la noche que lo habían bajado por justamente una acusación de abusos deshonestos. Claro, exactamente. En ese distrito, en el 9 en particular, hay 4 diputados del oficialismo y 3 de oposición actualmente. Sí. Yo hablé con Aldo Duque por teléfono ayer y me confirmó que él era el candidato principal de Renovación, lo que implica que Jorge Durán no lo estarían llevando. Aldo Duque, que fue precandidato en Santiago, abogado, etcétera. Exacto, sí. Diputado, de todas maneras, usted decía que el objetivo es lograr la mayoría en ambas cámaras. ¿Lo ve realmente factible en la Cámara de Diputados? Se lo pregunto porque en la vereda del frente, digamos, en el oficialismo, a pesar de que van con 2 listas, logran casi un acuerdo unitario. Son 2 partidos que se terminan bajando, pero lograron finalmente una conformación de una lista bien potente, con 7 partidos, con hartas concesiones también entre los distintos partidos que componen el pacto. ¿Ve realmente factible sacar la mayoría en la Cámara de Diputados? Es muy difícil. Nuestras proyecciones dan que vamos a estar quizás a 7 o 8 diputados de la mayoría. Eso va a implicar negociar con independientes, va a ser muy difícil el gobierno. Requería generosidad esto, era muy difícil porque teníamos muchos incumbentes que iban a la reelección. También teníamos republicanos que se sentía que iba en alza, por lo tanto, cuando vas primero es difícil pedirle que bajes candidato, evidentemente, pero yo estoy seguro que si no logramos la mayoría, no la veo imposible, pero la veo muy difícil. Nos vamos a arrepentir por mucho tiempo, porque un gobierno de derecha, con mayoría en ambas cámaras, habría hecho grandes cosas por este país de forma más rápida. Vamos a tener que trabajar más, vamos a tener que convencer más y vamos a tener que hacer trabajo legislativo. Si es que no lo logramos, los cálculos nuestros hoy día hablan de que quedamos 7 o 8 escaños abajo en la Cámara y 2 o 3 arriba en el Senado. Ahora, en la Araucanía, el senador Felipe Kast de Evópoli anunció que no va a la reelección. La UDI ha presentado a Jorge Luxinger, ¿cierto? Jorge Luxinger Macay, que es una figura emblemática de la violencia en esa zona con el asesinato alevoso de sus papás hace ya más de 10 años. ¿Qué destino le ve a esa candidatura pensando que es una zona muy fuerte y hay harto en juego para la derecha? Sí, nuestra lista quedó muy potente ahí porque va Henry Leal, que fue primera mayoría como diputado allá, fue seremi antes del Ministerio de Obras Públicas. Se le suma a Henry Leal Jorge Luxinger, que es un símbolo de ese crimen horroroso de Vivian Luxinger, su madre y su padre. Todavía está esa grabación terrible del llamado al 133 que nos recuerda
a todos los que están viviendo en la Araucanía hace mucho tiempo. Por otra parte, Renovación Nacional también lleva candidatos potentes, el diputado Becker, Rodolfo Carter por Republicano. Por lo tanto, yo creo que en la Araucanía, a pesar de que no va Felipe Kast, que era un senador que marcaba muy bien en las encuestas, podemos sacar 3 o 4 senadores de los 5 que se eligen. Esa región siempre lo ha pasado muy mal los últimos 15 o 18 años por la violencia rural, y podríamos dar una gran sorpresa en materia de senadores ahí, eligiendo al menos un UDI, un RN, un republicano y quizás un cuarto. Oye, diputado, hay otro tema que también es interesante analizar de esta inscripción de listas parlamentarias, otra dimensión, digamos, de los nombres que van, que tiene que ver con la idoneidad de ciertos candidatos para llegar al Parlamento. Evidentemente que la votación popular es la que manda, ¿no? Pero uno se puede preguntar legítimamente también sobre las trayectorias, sobre las capacidades, sobre la experiencia política para llegar al Congreso, al espacio de representación popular por excelencia. Entonces, mi pregunta tiene que ver con algunos nombres en particular, gente que viene del mundo de la farándula, del mundo del espectáculo, que no necesariamente ha estado vinculado al ámbito político y que levanta ciertos cuestionamientos también sobre esa idoneidad. ¿Cómo justifica usted los nombramientos que en el caso de Chile Vamos o del pacto del que ustedes forman parte han llevado finalmente al Congreso a candidatos que vienen de mundos muy, muy distintos? Mire, me toca especialmente su pregunta porque yo dedico muchas horas y he dedicado muchos meses a tratar de motivar talento, de atraer talento. Yo me reúno con los mejores profesionales de estudios de abogado, con los mejores emprendedores, me reúno con periodistas de la televisión, me reúno con líderes gremiales a pedirles que participen de la política, porque Chile lo construimos entre todos. Y le digo, gasto horas y horas en esto y no me va bien. No me va bien captando talento, no me va bien dejando que una persona deje su puesto en una empresa particular, en un estudio de abogado, en una universidad, en un medio de comunicación para ir a la política. Necesitamos gente muy preparada. Reboto la mayoría de las veces, líderes gremiales, emprendedores destacados. Yo preferiría a esas personas muy capacitadas que pudieran incluirse en nuestras listas, pero hay poca gente dispuesta a enfrentar una campaña, al sacrificio económico que eso significa, después de estar 4 años en un cargo que no saben si va a satisfacerles profesionalmente. Por lo tanto, no es fácil, y evidentemente cuando se encuentran personas con capacidad comunicacional, personas con capacidad también de empujar leyes, vamos haciendo una mezcla. Las bancadas al final mezclan líderes sociales con profesionales destacados, con personas con más habilidades comunicacionales, y es una mezcla. Esto no puede ser de puros profesores universitarios, tampoco puede ser de pura farándula. El Parlamento proyecta lo que es Chile y el Parlamento proyecta también la capacidad que tenemos de atraer talento. Me gustaría que fuera más, evidentemente, pero es lo que hemos logrado. Estamos conversando con el diputado Jorge Alessandri de la UDI. Hablemos del escenario presidencial. Se inscribieron 8 candidaturas, 7 de ellas de la oposición. Podríamos decir un escenario que obviamente no es positivo para el gobierno, para cualquier gobierno. Lo vivió también Sebastián Piñera en su primer periodo. Usted, con los datos que manejan ahora, con la incerteza de cómo se va a comportar el votante obligatorio, ¿cierto? ¿Cree que Evelyn Matei va a lograr meterse en la segunda vuelta? Mire usted lo que pasó en Bolivia. Había más o menos definidas 2 candidaturas que pasaban a segunda vuelta. Fue una tremenda sorpresa en Bolivia. Pasaron 2 candidatos de derecha. Uno que estaba tercero logró revertir eso en 30 o 40 días. Justamente ayer tuve un largo Zoom con uno de los asesores estratégicos que había estado asesorando las candidaturas en Bolivia. Yo creo que la elección está abierta. El voto obligatorio te hace una elección más moderada, un votante no tan involucrado, no tan fervoroso en las redes sociales, que sale a votar quizás por primera vez. Y estamos pensando no solamente en la crisis económica y la crisis de seguridad que tiene Chile, que podría ser una especie de presidente bombero para la emergencia. También estamos pensando proyectar Chile para los próximos 10 o 20 años. Y yo siento que Evelyn Matei es la mejor para el periodo de emergencia y también para proyectar Chile a 10 o 20 años, para recuperar el crecimiento
y para que esto no solo sea de poner murallas en la frontera. Chile hay que reconstruirlo desde adentro, hay que hacerlo eficiente, hay que hacerlo crecer y hay que hacerlo competitiva, con una Bolivia que probablemente va a estar gobernada por la derecha, ¿cierto? Con un Perú que sigue creciendo y ganándonos en materia portuaria, con Estados Unidos muy revuelto por el presidente actual. En un mundo competitivo necesitamos a un buen presidente de Chile. ¿Y usted cree que en ese sentido Kast sería un presidente bombero que no tendría la capacidad de abordar estos otros desafíos? No, yo he dicho que necesitamos las dos cosas. Necesitamos liberar la emergencia económica, laboral, de seguridad y de migración irregular, pero también necesitamos proyectar Chile. Porque si en 4 años más va a ser electo el presidente Boric de nuevo y el país va a ir de tumbo en tumbo, de extremo a extremo, los países no se proyectan. Los políticos podemos pensar a 4 años, los emprendedores piensan a 20 o a 40, las familias también a 20 o a 40. Y ese es el desafío que se ha puesto Evelyn Matei, de proyectar al país, de sentar bases que nos permitan ser competitivos, crecer, crear empleo y atraer talento. Diputado, para cerrar, nos quedan un par de minutos todavía de conversación. Usted encabeza la Comisión de Seguridad y me gustaría preguntarle respecto a ese tema por la serie de hechos que han ocurrido las últimas semanas. Ha estado muy noticioso en este ámbito la contingencia, la pauta de noticias a propósito de la detención de un líder del Tren de Aragua, a propósito de la fuga de Valparaíso, de la cárcel de Valparaíso, de 3 sujetos, de los avances también en el caso del asesinato del empresario denominado como el Rey de Meix, entre otras cosas. Me gustaría conocer su visión sobre lo que está ocurriendo y cómo ve y va hilando además todos esos hechos en casos distintos, pero que tienen un denominador común, que es el crimen organizado. Mire, Chile ha dado un espectáculo muy triste en materia carcelaria. Es vergonzoso lo que nos ha pasado. Casos distintos, uno con una orden de un tribunal, otra con el último incidente en Valparaíso en que el gendarme dice que la niebla habría tenido algo que ver. Por lo tanto, nuestro sistema carcelario ya es difícil detectar a los delincuentes. Una vez que los pillamos, es difícil condenarlos en un juicio. Si logramos eso, los encarcelamos y se nos arrancan de la cárcel. Por lo tanto, el sistema evidentemente hace agua por todas partes. Para hoy tenemos citado al ministro de Justicia a la Comisión de Constitución, que me toca presidir ahora. Yo presidía antes Seguridad, ahora presido Constitución. Y el ministro de Justicia, lo que yo le decía el día viernes en la tarde, el sábado, cuando aparece este escándalo, ¿dónde está el sentido de urgencia? ¿Dónde está la reunión citada para el sábado por el presidente Boric para ver la emergencia carcelaria en que estamos? ¿Dónde están las responsabilidades políticas? ¿Dónde están las metas que uno se pone para que esto no ocurra más? A mí me tocó estar en el segundo piso de Sebastián Piñera 1 cuando se quemó la cárcel de San Miguel. También fue un día sábado. Inmediatamente, a los 20 minutos, estaban todos los ministros citados a la moneda. Había un plan de emergencia, había un plan de acción para que un incendio como ese nunca volviera a ocurrir. Yo no veo acá líder, no está el presidente de la República arriba de los problemas, no veo sentido de urgencia, no veo que se sienten y que se convoquen en día hábil o no hábil a resolver los problemas. No sale ningún gendarme despedido, no hay un protocolo en que se cambie la forma en que los reos salen al patio o se mueven de un tribunal de garantía hacia el patio, tampoco la forma en cómo se comunican, va a seguir siendo por mail, cómo se comunica un tribunal cuando da una orden de internar o liberar a un preso. Por lo tanto, no veo un sentido de que están a cargo. El ministro Gajardo está a cargo de Gendarmería y veo que él no siente ese peso sobre los hombros. Hoy día deslizaba responsabilidades en Gendarmería directamente el ministro a propósito de la fuga de los reos de Valparaíso. Pero si él es el jefe de Gendarmería, es como si Máximo Pacheco deslizara responsabilidad al que autorizó la obra en el teniente. Él es el jefe de Codelco. Por algo existen los jefes, los presidentes de las compañías o los ministros, porque ellos se llevan la responsabilidad. Cuando un engranaje bajo su mando falla, ellos responden, ponen su renuncia o solucionan el problema. Yo acá veo que no soluciona el problema y tampoco pone su renuncia sobre el escritorio del presidente Boric. De verdad que siento que falta liderazgo, falta un presidente fuerte que cite, que comande, que instruya, que al final demuestre que el sistema nunca va a tolerar
estas fallas, porque estas noticias también las ve el crimen organizado. ¿Y debiera renunciar el ministro de Justicia, encuentra usted? Una de dos, pues debería proponer las 3 medidas de emergencia rápido, al mismo tiempo, reformular esa cárcel donde hablaron de la niebla, o renunciar, porque si usted no propone nada ante una crisis, usted no es apto para el cargo. Entonces tiene una de dos, o soluciona o renuncia. Y obviamente que se espera que el jefe de él, que es el presidente de la República, lo ayude a manifestar esas opciones, esos cambios de protocolo, ese enfrentar la crisis. Yo no veo... Pero no cuenta, diputado, no cuenta... No lo veo... el mismo fin de semana y con efecto inmediato el gobierno anunció estas 17 medidas para mejorar el control penitenciario. ¿No cuenta eso como una reacción adecuada? Eso fue, evidentemente, va en el buen camino, fue un día tarde. Ahora yo le pediría al ministro hoy día, y le voy a pedir en unas horas más, porque llega a las 3 a la comisión, que nos explique cómo pasaron del anuncio a los hechos. ¿Cuántos cambios ya se han hecho en el protocolo? ¿Cuántos oficiales de gendarmería van a cambiar la forma en que dirigen a los presos dentro de los penales? Porque el anuncio es una buena idea, pero usted tiene que hacer la bajada del anuncio. Y también, Gendarmería es una institución difícil, más de 14 gremios que visitan el Congreso constantemente. Entonces quiero saber cómo eso se va a hacer realidad y que nunca más se nos arranque un preso, ya sea prisión preventiva o condenado. Bien, diputado Alessandri, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Jorge. Que esté muy bien. 9:35, nos vamos a la pausa y ya volvemos con CNN Chile Radio.